Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Juan Ramón Quintana. Juan Ramón tiene formación militar, de sociólogo. Durante 10 años estuvo como ministro de la presidencia del presidente Evo Morales y actualmente es embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Cuba. Juan Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, Luis. Juan Ramón, lo que está sucediendo en Bolivia se mira con lupa en las izquierdas internacionales. Hay, por un lado, mucha esperanza, pero por otro lado también hay distancia. Y uno de los puntos críticos del proceso boliviano ha sido el problema con el TIPNIS. La decisión del Estado boliviano de construir una carretera a través de la selva que afectaría a las comunidades indígenas y que provocó un conflicto que internacionalmente por lo menos tuvo consecuencias en la imagen del gobierno de Evo Morales. ¿Es justa esa apreciación o no? Lo que ocurrió es que alguna izquierda en América Latina, en Europa, cuando no se cumplen sus profecías, cuando la realidad no obedece sus aspiraciones o sus ideales, entonces suele echar la culpa a los seres humanos. Entonces, ocurrió eso, era el mejor pretexto para calificar, para cuestionar al gobierno del presidente Evo, al gobierno del proceso de cambio en Bolivia, atribuyéndole una suerte de, podríamos decir, una negación de su propia filosofía política. Evo llegó al gobierno enarbolando la bandera de los pueblos indios y de la defensa de la naturaleza. Y ese proyecto aparece como un proyecto desarrollista, aparece como un proyecto que responde a los intereses brasileños más que bolivianos. Sí, lo que pasa es que ahí, Luis, se montó toda una narrativa antigubernamental que estaba presidida por varios intereses, ¿no? Primero por los intereses de la misma derecha boliviana, que no encontraba un argumento razonable para atacar a fondo la política en general del gobierno. Pero también estaban las organizaciones no gubernamentales que responden a un tutelaje político y financiero extranjero. Estaban los intereses de algunos medios de comunicación que tienen enormes intereses económicos en la región. Por lo tanto, hubo una suma de distintos intereses, de distintas perspectivas para atacar el proyecto de construcción de la carretera. Este es un proyecto que, en primer lugar, hay que reconocer que es un proyecto que viene desde hace casi 300 años. Los propios jesuitas habían pensado en la necesidad de vincular la parte del valle central de Cochabamba con el llano, con los llanos mojeños, en un proyecto de integración del mercado, ¿no? Pero también este fue un proyecto que venía de la propia República. El propio mariscal Antonio José de Sucre había propuesto la necesidad de integrar esta región de Mojos con el trópico y el valle de Cochabamba. Y posteriormente existieron varios otros proyectos. Este es un proyecto que responde a una necesidad geoestratégica, geoeconómica del Estado plurinacional, porque no puedes tener en el siglo XXI dos departamentos que viven juntos sin que estén comunicados. Y entonces
era imperativo integrar físicamente estos departamentos por los costos que implica su desvertebración, por la imposibilidad, mira, paradójica, de no atender las necesidades más elementales justamente de los pueblos indígenas que las ONGs, que la Iglesia Católica, que la derecha boliviana supuestamente defendían. Los grandes defensores de la naturaleza, paradójicamente, negaron la condición humana de esos indígenas que durante siglos habían permanecido en el ostracismo, en el aislamiento y por lo tanto invisibles ante el Estado. Y además, yo diría que especularon demasiado con los daños medioambientales. ¿No son ciertos? No, porque ya se había desarrollado obras civiles en buena parte de este territorio por los dos extremos, por el extremo de Cochabamba, pero también por el extremo del Beni. Y entonces se iba a afectar entre 20 a 30 kilómetros en este pequeño corredor, pero además atendiendo todas las recomendaciones medioambientales. Lo cierto es que sirvió para detonar, ¿no es cierto?, un gran conflicto político y para tratar de contradecir la política de fondo del gobierno del presidente Evo, que era la protección de los pueblos indígenas, la reivindicación de sus derechos, la emancipación de sus derechos, y entonces con eso generaron una turbulencia política que después, contradictoriamente, fue resuelta por los propios compañeros indígenas a partir de una consulta que se hizo en el territorio, pero también a partir de los actos electorales. El año 2005, el año 2009, el gobierno del presidente tenía un apoyo mínimo en esta región. Y cuando el Estado se empezó a ocupar de estos pueblos, se empezó a atender sus necesidades, se empezó a vincularlos, a vertebrarlos, a sembrar de servicios básicos, porque eran efectivamente pueblos que no tenían una posta de salud, que no tenían sistemas de comunicación, de transporte, de educación, vivían realmente en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y entonces cuando llega de manera concertada el Estado, la propia opinión, la propia percepción de estos tres pueblos indígenas se modificó de una manera radical a tal extremo que fue el territorio en el que mayor apoyo electoral tuvimos para el año 2010 y para el 2014. Juan Ramón, Evo Morales ha sido presidente durante 12 años. ¿Por qué volverse a repostular? ¿No hay cuadros de recambio en el proceso boliviano? Sí, hay varias razones, Luis, para la repostulación del presidente, y creo que la razón más importante es la necesidad de dotarle al Estado plurinacional de su proyección estratégica para los próximos años. Yo tengo la seguridad de que no hay ningún líder que sea capaz de articular, de unir al pueblo boliviano. Ningún liderazgo hoy día podría sustituir el liderazgo del presidente, que ha sido capaz de poner fin a un Estado colonial, a un Estado republicano excluyente o a un Estado paria tutelado desde el extranjero. El presidente, apoyado por las organizaciones sociales, que transformó la Bolivia del siglo XIX, del siglo XX, para proyectarla al siglo XXI, es Evo Morales. Pero además hay un factor que es fundamental, Luis, y es la necesidad no solamente darle estabilidad, de seguir impulsando el crecimiento de Bolivia, sino de convertir a Bolivia en un actor estratégico, geopolítico fundamental de la región. Durante mucho tiempo nos acostumbraron a vivir como súbditos en la región, marginados, invisibles, como dicen los mexicanos, ninguneados, ¿no es cierto?, por unos y por otros. Y entonces, hoy día que
este nuevo Estado está empezando a proyectarse internacionalmente, a adquirir un peso geopolítico gravitante en la región, tratando de unir el Pacífico con el Atlántico, tratando de convertirse en un corredor de integración de América del Sur, tratando de construir el gran proyecto de la potencia energética para darle estabilidad económica a la región, o el de promover un modelo alternativo de economía inclusiva, plural, participativa. Esta es una necesidad fundamental. Nunca el Estado boliviano había tenido tanto peso, tanta influencia. Yo diría, nunca el Estado boliviano había sido tan importante para la región, pero además del peso relativo en la región, de su posicionamiento geográfico, de ejercer su ubicación estratégica en términos geoestratégicos, o geopolíticos o geoeconómicos. Además de eso, nunca habíamos logrado los bolivianos construir una identidad, orgullo nacional. Nunca habíamos logrado mirarnos en el espejo tal como somos. Nunca nos habíamos acercado tanto al ser nacional. Lo que había ocurrido durante mucho tiempo era un vaciamiento de nuestra identidad, una fractura de nuestra identidad, una suerte de despojo, digamos, del ser nacional. Evo ha transformado todo eso para hacer dar cuenta a la sociedad boliviana y a la región, por supuesto, que Bolivia no había sido solamente ese país pobre, paria, ¿no es cierto?, marginal. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Ya estamos de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre Bolivia hoy, con un gran conocedor de ese país en ebullición, Juan Ramón Quintán. Antes de irnos a la pausa, te preguntaba sobre la reposición del presidente Evo y nos dabas una serie de elementos de por qué es necesaria su candidatura. Sin embargo, algunas encuestas lo que muestran es una caída en su nivel de aprobación en relación, por ejemplo, a su último triunfo electoral. ¿Por qué, si las cosas marchan bien, la economía crece, hay una redistribución de la riqueza, hay una descolonización del Estado, hay una reafirmación de este orgullo nacional que tú dices, ¿por qué eso no se expresa en la adhesión a la figura de Evo Morales? No, hay varias razones, Luis, pero la más política, digamos, es el costo de gobernar 12 años en una sociedad acostumbrada a la inestabilidad. Antes de Evo teníamos 5 presidentes en menos de 5 años, un quinquenio, ¿no? Y entonces hay como una suerte de, entre comillas, una cultura democrática para la alternancia, que además esconde una doble moral, porque es una cultura democrática de circulación de élites, ¿no? Y entonces hoy día le piden a Evo Morales que respete la democracia a partir de la alternancia, cuando estos viejos partidos políticos que hoy día asumen el maquillaje de colectivos ciudadanos y todo esto, eso se distribuían el poder cada cuatro años, una rotación interminable, convirtiendo el Estado más o menos en un objeto de saqueo. Y entonces tiene que ver con eso, con esta suerte de costumbre política respecto a la alternancia. Pero tiene que ver con el costo también de gobernar durante 12 años
Esto es absolutamente comprensible. Hay, por supuesto, hay un desgaste, diríamos, natural del gobierno. Por lo tanto, eso plantea también la necesidad de reinventarse permanentemente, de reconstituirse, de recrear la propia gestión de gobierno. Pero también tiene que ver con, yo diría, un éxito relativo de la estrategia de la derecha, de la estrategia política de la derecha. ¿Una estrategia parecida a la de la derecha latinoamericana? Sí, yo creo que marca la tendencia. En el caso de Bolivia, esa es una tendencia mucho más feroz, mucho más furibunda, que además encarna una dosis muy fuerte de racismo, de odio, de rencor. Y eso tiene que ver proporcionalmente con estos saltos gigantescos que ha hecho el Estado plurinacional. Es decir, no le puedes ofrecer desde la derecha a un gobierno que tiene esta capacidad de transformarse históricamente con un paquetito, digamos, convencional. Lo que estamos viviendo es una estrategia furiosa, gobernada desde Washington, tutelada desde Washington y operada desde Washington a través de testaferros políticos en Bolivia, que son los partidos, los viejos partidos, y una emergente, yo diría, plataforma política ciudadana que quiere aparecer como neutral políticamente, pero está financiada, por supuesto, por Estados Unidos. Esta posición de la derecha ha encarnado una guerra contra la reputación del presidente, del propio modelo, y entonces el uso, a través del uso de las redes, a través de los medios de comunicación conservadores de algunos, a través de pseudointelectuales, han instalado una matriz de opinión en Bolivia, haciendo creer que el gobierno de Evo es tan corrupto como los gobiernos neoliberales y por lo tanto lo que se necesita es un cambio. Seguramente el discurso va a ser el discurso tipo Macri, ¿no es cierto?, en la Argentina, como ocurrió en la Argentina. Entonces hay este posicionamiento, como hay un alto consumo también mediático entre los jóvenes, entre la clase media. Y también tienes una clase media que es relativamente conservadora. Una clase media que en parte ha sido alimentada por las gentes que las políticas del presidente han sacado de la pobreza. Paradójicamente, has beneficiado a 3 millones de bolivianos para sacarlos de la pobreza, colocarlos en la clase media, pero el error nuestro no es haber construido junto a este desplazamiento un soporte cultural. No estoy diciendo un alineamiento político, sino una explicación racional desde la propia transformación del sujeto de la clase media, ¿no es cierto?, para tratar de responder su movilidad social. Hoy día esta clase media no se responde inteligentemente las razones por las cuales ha sufrido este desplazamiento, este movimiento social, ¿no? Y entonces se responde a través de esta furia mediática, ¿no?, que encarna odio, que genera malestar y que por lo tanto encuentra, casi como en Evo Morales o en el gobierno, las razones de un mayor ascenso, una mayor velocidad, un mayor sujeto consumista, diríamos. Y entonces ahí nos ha faltado desarrollar, por supuesto, una gran revolución cultural. Hablabas de estos 12 años. Ahora hay una nueva generación, que es casi el 30% del padrón electoral, que va a votar y que no vivieron lo que el resto de los bolivianos había tenido que sufrir antes del gobierno de Evo Morales. ¿Esos jóvenes estarán conscientes de cómo eran las cosas antes o dan por sentado que lo que han vivido ahora en términos de bienestar, seguridad, estabilidad, es como las cosas deben de ser? Sí, hay una tendencia a naturalizar la realidad, ¿no?, y no a explicarla. Yo creo que la gran tarea que tenemos es explicar
la realidad describiendo el pasado, ¿no? Pero no el pasado como autoflagelación, sino el pasado como una realidad construida a imagen y semejanza de otros poderes que convirtieron el país en objeto del saqueo. Si uno le pregunta a un joven cuál habría sido su futuro si hubiera continuado el ciclo neoliberal hasta el día de hoy, seguramente esos muchachos no tendrían una respuesta objetiva, pero con toda seguridad que estos muchachos que tienen 18 o 25 años hoy día prácticamente no tendrían ningún futuro. Estarían levitando en la incertidumbre, estarían naufragando en medio de la angustia y la desesperación. Hoy día no. Esta generación, que es la generación que está sostenida en una base material, en un gran proyecto de construcción del Estado, tiene la certeza, tiene la posibilidad de que mañana puede convertirse en un científico o en un profesional, en un empresario, en un investigador social, en un pequeño industrial. Es decir, la proeza, el salto cualitativo que ha permitido Evo, el proceso, la fuerza de los movimientos sociales, la decisión de nacionalizar finalmente los recursos naturales, eso es básicamente la certidumbre del futuro. El neoliberalismo, estos proyectos entre comillas, de colectivos ciudadanos, lo único que pueden ofrecer para el futuro es incertidumbre, vacío y, por supuesto, un terrible drama para los jóvenes a los cuales se los puede colocar en la punta del precipicio. Hablabas de la injerencia estadounidense. Sin embargo, ustedes expulsaron a la AID, han expulsado a un embajador de Estados Unidos. ¿Cómo se da esta injerencia? Cuando nosotros llegamos, Luis, al gobierno, se hablaba de un Estado democrático. Y en realidad lo que tenías de Estado democrático era fantasmal. De democracia había el discurso, de democracia estaban los seminarios, ¿no es cierto? La democracia era la democracia del cuello almidonado, la democracia del cafecito y estas cosas. No, la democracia no era lo que debería haber sido en Bolivia, porque era un país ocupado. Definitivamente Bolivia era un país intervenido, un país sin ningún margen de soberanía nacional, como no podía ser de otra manera, porque nada de los recursos naturales ya le pertenecía al Estado, ni el gas, ni la electricidad, ni la telefonía, ni el agua. Prácticamente era un Estado sin pertenencia. Es decir, los recursos naturales pertenecían a otras grandes empresas transnacionales. Y todo eso, ese vaciamiento de los recursos naturales fue instrumentalizado por el modelo neoliberal, pero que ha estado impulsado fundamentalmente por el consenso de Washington y por el proyecto norteamericano de convertir a Bolivia en un mercado. Y entonces teníamos que dirimir entre el ser Estado o el dejar de ser Estado para seguir siendo una colonia. O continuábamos siendo una colonia, un país intervenido, o nos convertíamos en un Estado plurinacional, por supuesto. Y entonces el presidente Evo, las organizaciones sociales, asumieron la decisión de ser, de pertenecernos a nosotros mismos. Y para pertenecernos a nosotros mismos había que desmontar nuestra no pertenencia. Y esta era la decisión de desmantelar lo que durante casi 40 años se había montado, y era el montaje del tutelaje norteamericano. A partir, obviamente, lo más simbólico, la expulsión del embajador para decir, a partir de hoy nos gobernamos nosotros. A nosotros no nos tiene que imponer nadie desde afuera. Aquí hay un pueblo democrático que ha decidido construir su historia, ha decidido diseñar su futuro, ha decidido
definirse a sí mismo, y por lo tanto se terminó el tutelaje, se terminó la encomienda extranjera, y entonces ya no somos mitayos históricos del norte, ahora somos obreros de nuestra propia historia. Y es eso lo que ocurrió. Sacamos a USAID porque se convirtió en un aparato de desestabilización que financiaba a dirigentes indígenas, a obreros, a campesinos. Entonces, pero siguen interviniendo en el proceso. Siguen interviniendo. Expulsamos a la DEA porque la DEA era un simulacro de la lucha contra el narcotráfico. En realidad eran parte del problema. Expulsamos a la CIA, que el gobierno de Carlos Mesa la había instalado con una comodidad asombrosa en el segundo piso del Palacio de Gobierno. Teníamos a la CIA gobernando desde el Palacio, y entonces tuvimos que expulsar esta maquinaria que había prácticamente coagulado la posibilidad de convertir a Bolivia en un sujeto estatal. No había otra, porque de otra manera nuestro gobierno se habría convertido en una variable neoliberal tutelada desde Washington. Nos cayó ya la guillotina del tiempo. ¿Va a ganar Evo Morales las próximas elecciones? Vamos a ganar, va a ganar el pueblo boliviano, va a ganar el pueblo latinoamericano, los movimientos sociales de América Latina. Vamos a seguir persistiendo en la propuesta de la emancipación de la sociedad, darle el lugar que corresponde a este sujeto histórico, a la unidad del pueblo latinoamericano y, por supuesto, y apostamos por la segunda independencia, que pasa necesariamente por el desarrollo industrial de nuestros pueblos. Juan Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.